Bienvenidos a Economía. Donald Trump anunció que nominará a Kevin Warsh para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos a partir de mayo, cuando Jerome Powell abandonará su cargo. Un movimiento muy esperado por los mercados tras meses de críticas del mandatario a la política monetaria y, en particular, a la gestión del actual líder de la Fed. La nominación de Warsh, quien fue gobernador de la Reserva Federal, provocó pérdidas en los mercados porque es partidario de bajar las tasas de interés, lo cual podría avivar la inflación. En la última reunión, la Reserva Federal mantuvo los tipos en el rango del 3,5 al 3,75%, contrario a las declaraciones de Trump, quien ha estado presionando para que se bajaran, porque, en su opinión, no existen argumentos para sostenerlos tan altos. Y para saber más sobre el nominado a dirigir el Banco Central estadounidense, hablamos ahora con Ana Nieto, Nueva York. Saludos, Ana. ¿Quién es Kevin Warsh? Hola Paco, pues es un abogado, es un experto en finanzas, tiene 55 años, está casado con la heredera de la fortuna de la empresa de cosmética Estée Lauder y ha asesorado a Donald Trump. Fue gobernador de la Reserva Federal entre el año 2006 y 2011, trabajó entonces con Ben Bernanke durante la gran crisis financiera, la gran recesión, pero terminó dimitiendo y criticando la flexibilidad de tasas cuantitativa que puso en marcha la Reserva Federal para rebajar las tasas de interés a largo plazo con la compra de bonos del Tesoro y titulizaciones de deuda hipotecaria. Warsh también ha criticado la ampliación del balance de esta institución, con el que a su vez amplía su poder de intervención más allá de las tasas a corto plazo, que es lo que hace el comité abierto 8 veces al año. Warsh también lamenta la ampliación del poder regulador de la Reserva Federal. El ahora candidato a liderar la Reserva Federal también lo fue en el año 2017. Entonces Donald Trump decidió no nombrarle a él, sino a Jay Powell, porque le veía como muy celoso de proteger la inflación. A Jay Powell no ha dejado de insultarle, de presionarle y de comprometer con ello la independencia de la Fed desde que llegó a la presidencia en su segundo mandato. Warsh ha cambiado, ahora critica la timidez de la Reserva Federal a la hora de rebajar las tasas de interés. Aún tiene que ser confirmado por el Senado, pero ¿podría Warsh dar un volantazo en la Fed y acelerar la rebaja de tasas tal y como quiere Donald Trump? La confirmación va a ser contenciosa, no por él, sino por la acción abierta por el gobierno de Trump, su Departamento de Justicia, contra el presidente actual por los sobrecostes de la renovación de la Reserva Federal. 2 senadores republicanos han dicho que no van a votar hasta que no se archive esta investigación. Pero por otro lado, aunque Warsh sea el presidente, quien decide las tasas de interés es un comité de 12 miembros, 7 permanentes y 5 rotativos, que en este momento y de forma mayoritaria considera que es momento de pausar la rebaja de tipos que comenzó en septiembre del año pasado. Entre los gobernadores que entran por rotación, de hecho, hay 3 que son muy reacios y muy escépticos de seguir con esta rebaja de tasas de interés. Por otro lado, Jay Powell puede mantenerse todavía en el Comité Abierto de la Reserva Federal porque su mandato como gobernador no acaba hasta enero de 2028. Él no ha dicho si lo va a hacer. Gracias, Ana, desde Nueva York. Y tras la nominación de Warsh para dirigir la Reserva Federal, los mercados han caído considerablemente y el oro sufría su mayor desplome en años. Conectamos ahora con Alberto Bernal, director de Estrategia Global de XP Investments. Gracias por atendernos. ¿A qué se debe esta reacción de los mercados y del precio del oro? A ver, yo creo que se debe en gran parte a que Kevin Warsh es una persona que Wall Street considera que es una persona hawkish. ¿Qué quiere decir hawkish? Halcón. Quiere decir una persona que normalmente ha estado en contra de tener una política monetaria muy laxa. Entonces, al ocurrir esto y al nombrar Trump a Kevin Warsh, entonces el dólar norteamericano, que es la moneda reserva y por lo tanto todos los activos se valoran contra el dólar, ganó un poco de valor. Y por eso estamos viendo lo que estamos viendo en este momento. Ahora, seamos justos con la evidencia. El dólar norteamericano se ha depreciado muchísimo en el último año y hoy lo que está sucediendo es básicamente que recuperó un poco del espacio perdido, pero yo no creo que vaya a cambiar de tendencia en una forma relevante. Eso iba a preguntarle ahora. El dólar, por su parte, ha experimentado una apreciación considerable frente al euro y otras divisas latinoamericanas. ¿A qué se debe? ¿Es un cambio de rumbo? Específicamente se debe a algo que ha escrito Kevin Warsh en el pasado, que es que él está en contra de que el Banco Central de Estados Unidos tenga
una cosa que se llama un balance sheet, o sea, que básicamente tenga demasiados dólares debajo del colchón. El banco, lo que ve Kevin Walsh es que esa dinámica no es positiva para la economía en el largo plazo. Ahora, todas estas cosas que tienen que ver con política monetaria son a largo plazo. O sea, esto no quiere decir que vayamos a ver cambios de política monetaria en el corto plazo ni nada de eso. Pero sí quizás en digamos, 3, 4 años comencemos a ver un cambio de régimen específicamente en lo que tiene que ver con el famoso balance sheet. Por eso se aprecia el dólar norteamericano hoy. Hay que acordarse y recordarle a la audiencia que los mercados siempre se anticipan a las realidades. Alberto Bernal, muchísimas gracias por estas informaciones desde Nueva York. Muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Y en Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel calificó este viernes de intento de asfixiar la economía cubana la amenaza de aranceles de Donald Trump a los países que vendan petróleo a La Habana. Mientras, el ministro de Exteriores cubano declaró la situación como emergencia internacional. China también se sumó a las protestas. Su Cancillería aseguró que respalda firmemente a la isla en la defensa de su soberanía y rechazó cualquier medida que prive al pueblo cubano de sus derechos básicos. Las filas para cargar gasolina se alargan y los apagones sobrepasan ya las 10 horas en la capital de Cuba, que acusa a Estados Unidos de querer asfixiar la economía de la isla comunista. La escasez de combustible afecta a hospitales, transporte público y cadenas de suministro de alimentos, mientras los cubanos enfrentan largas esperas y restricciones diarias en su vida cotidiana. Bruno Rodríguez, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, condena la nueva escalada de Estados Unidos contra la isla y denuncia que Washington busca imponer un bloqueo total a los suministros de combustible. Critica además que Estados Unidos recurre al chantaje y aranceles arbitrarios para que otros países se sumen a su bloqueo. El presidente estadounidense Donald Trump emitió el jueves un decreto que amenaza con aranceles a los países que vendan petróleo a La Habana y asegura que Cuba representa una amenaza excepcional para la seguridad nacional estadounidense. El embargo estadounidense sobre Cuba está codificado en la ley. Requiere un cambio de régimen para que podamos levantar el embargo. Una medida que genera preocupación entre los socios comerciales. En México, la entrega de petróleo a la isla continúa pese a la amenaza estadounidense. Hay dos vías por las que se entrega petróleo a Cuba. Una es a través de contratos que establece Petróleos Mexicanos con alguna institución del gobierno cubano. Esa es una vía. La otra es la ayuda humanitaria, que es una decisión soberana de México. Mientras tanto, la tensión entre Washington y La Habana sigue escalando, en medio de denuncias de bloqueo económico y restricciones que golpean a la población civil. La Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró este jueves inconstitucional el contrato de concesión de Panama Ports Company, filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison. El acuerdo permitía a la empresa operar los puertos de Balboa y Cristóbal en el Canal de Panamá desde finales de los años 90. El tribunal señala auditorías oficiales que evidencian numerosas irregularidades y califican el contrato de abusivo para los intereses del país. Desde Washington, la Casa Blanca celebra la decisión como una victoria geopolítica frente a la influencia china en la región. A pesar del contexto geopolítico y comercial adverso, la economía de la zona euro creció un 1,5% en 2025, un valor mayor al que esperaba el mercado. La actividad en el mayor bloque comercial del mundo muestra un crecimiento moderado, pero ascendente, teniendo en cuenta que se había expandido 0,4% en 2023 y 0,9% en 2024. El crecimiento se observó en cada una de las principales economías del bloque, como Alemania, Francia, Italia y España. Y nos vamos hasta la Bolsa de Frankfurt para conocer más detalles de estos sorprendentes números con nuestro compañero Ezequiel Garay. Saludos, Ezequiel. Un dato sorprendente y transversal. Todas las principales economías están creciendo. ¿Cómo se explica esto en un contexto comercial y geopolítico totalmente adverso?
Es cierto, Paco, las 4 principales economías de Europa están creciendo, pero con dinámicas distintas. Alemania viene prácticamente del estancamiento y va a crecer un 1%, es decir, Alemania viene en una tendencia ascendente, pero atención que ese 1% va a estar explicado en 3/4 partes por el gasto público, con lo cual hay que ver cuánto se puede sustentar a largo plazo. Francia está creciendo en medio de una crisis política increíble, casi sin presupuesto, pero bueno, hay que ver que en 2023 creció más que en 2024 y en 2024 creció más que en 2025, es decir, la tendencia del crecimiento es decreciente y está impulsada por el sector servicios. Italia, que viene reduciendo su déficit de 9 puntos del producto a 3 puntos del producto, se vio beneficiada, igual que España, por una enorme inyección de fondos europeos, los llamados Next Generation, que se le otorgaron a los países más afectados por la pandemia, que le ayuda a sostener la economía. Eso explica también por qué España crece como crece, también por un sector servicios muy dinámico y porque ha sido probablemente el país que mejor ha integrado a la migración. Una migración que agregó mano de obra, no productividad. Por eso no crecen los salarios, pero sí sirve para que crezca la economía en total. ¿Y qué se espera que ocurra en los próximos años? ¿Podrá la eurozona sostener este crecimiento? Bueno, 2026 arranca con un muy buen piso y es una gran noticia para Europa que Alemania esté creciendo, el histórico motor, porque la industria alemana necesita de un montón de proveedores en Europa y va a tirar del carro. El sector privado se ha mostrado resiliente, muchos sectores con beneficios récord. Ha habido muchos despidos, es cierto, pero no aumentó el desempleo. Seguramente la inteligencia artificial va a mejorar la productividad también en muchos sectores. La gran incógnita es el endeudamiento. Se están endeudando todos los países para sostener este crecimiento y hay que ver cuánto confía el mercado en que los países puedan realmente pagar esta deuda. Y después las reformas que todos le piden. ¿Te acordás, Paco, del plan Draghi? Bueno, yo también, pero está cajoneado. De momento fue una gran propuesta europea, pero que no se va a implementar. Gracias, Ezequiel, desde la Bolsa de Frankfurt. Y aquí ponemos punto y final a este programa de economía. Ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestra página web y redes sociales. Hasta pronto y gracias.